así, siempre ama hasta el final. Es que Dios es así, es su forma de ser, siempre ama hasta el final. Ahora bien, la parte importante del arrebatamiento, y esto es bueno, ¿verdad?, entenderlo. Cuando usted lee el Nuevo Testamento, si usted no lo ha hecho, le exhorta que lo haga, nos muestra que tanto la iglesia como ese evento son un misterio, ambas cosas. Y en la mayoría de los eruditos, los estudiosos de la palabra, están de acuerdo que va a haber un arrebatamiento. Donde hay un debate es cuándo va a ocurrir. Ahí está el debate. ¿Y por qué? Porque hay diferentes posturas. Algunos establecen que el arrebatamiento tome lugar antes de los 7 años de tribulación. Otros ponen que a mitad de esos 7 años, a 3 y medio, y otros lo ponen que sea la segunda venida del Señor. ¿Por qué tenemos tantas variantes en todo esto? Porque, hermano, existen métodos de interpretación y no todos son iguales. Está un método de interpretación que tal vez ha escuchado mucho, que es el método literal, interpretación literal de la palabra. Has escuchado el alegórico, esos son los dos más que se oyen, y hay otros más. Entonces, al tener diferentes métodos de interpretación de la Biblia, entonces tenemos diferentes posturas. Por eso que vemos distintas. Ahora, lo importante de esto, hermano, que me estás escuchando, esto no es para ofender a ningún hermano en la fe, porque si hay alguien que está en los caminos del Señor, que ha recibido al Señor ya como el Rey de su vida, como te dije al principio, doctrinas esenciales y no esenciales, y él cree que el arrebatamiento pues, va a ser la segunda venida de Cristo, tranquilo. Y usted cree que es a mitad o al principio, eso no es motivo para ofender a tu hermano. Correcto. Eso no es motivo para eso. Aquí lo esencial es que Jesucristo es el Señor y Salvador de nuestras vidas. Eso es lo importante de todo esto. Si alguien piensa que es antes, luego, tranquilo, porque si se da antes, nadie va allá arriba en el cielo a decirle al Señor, Señor, en mi teología yo pensaba que era el final, ¿me pueden bajar nuevamente? Usted va a estar en una fiesta allá arriba, así que eso no va a ser ningún, usted va a estar disfrutando, va a estar delante del Señor. Bien, yo me río porque básicamente dijiste algo bien importante ahí. Una vez la pastora estaba predicando y yo le dije, yo me vino a hacer como un popestín que me dice, hay personas que no creen en el arrebatamiento de la iglesia y sucede y se van ahí porque están preparados, porque eso no es importante. Eso es así. Y hay quienes creen en el arrebatamiento y si no estás preparado, me pasan con la 10 firme, te van a quedar. Mira, cuando Pablo habló del misterio, estaba hablando de que no todos dormiremos, lo que estaba diciendo. Así es. Que, o sea, lo que estaba diciendo que la Biblia dice, pero la Biblia lo contradice, porque dice que mientras todos pecaron, todos están, y vino la muerte. Lo que estaba diciendo es que va a haber una persona cuando suceda la venida del Señor, que es en 2 fases. Lo que nosotros creemos que en 2 fases es un arrebatamiento y luego la segunda venida visible. Entonces, te dice que en ese arrebatamiento, ¿verdad?, de que las personas van a estar esperando su venida, y ahí dice que los que aman su venida hay promesa, ¿verdad? Sí. Pero los que aman su venida. Pero lo importante es que era un misterio de que no todos van a morir, que cuando el Señor suceda ese arrebatamiento van a ser trasladados vivos y sus cuerpos van a ser transformados, como dice Corintio. Entonces, y en la Biblia, ¿verdad?, ya hay evidencia de personas que sucedió. Así es. ¿Quiénes fueron esas personas? Tenemos gente, ¿verdad?, porque es bueno saber que tenemos ejemplos de la misma palabra de Dios que nos confirman esto. El primero fue Enoc. Y esto usted lo puede estudiar en Génesis capítulo 5, verso 24. Enoc caminó con Dios y fue trasladado con el Señor. El otro fue Elías. Y esto está en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 11. Que fue llevado, ¿verdad?, en ese carro de fuego. También. Tenemos 2 ahí que no han visto muerte. Jesús mismo fue llevado en esa nube. De testigo estaban los discípulos ahí. Los que lo vieron ascender. Fue llevado. Fue trasladado al cielo. Y tenemos a Felipe. Este Felipe que le estaba predicando, ¿verdad? Esta persona que es un eunuco, que trabajaba para esta reina, estaba sus tesoros. Y ¿sabe qué? Después que
predicó la palabra, ¿sabe qué dice? Que el Espíritu lo tomó y lo trasladó. O sea, tenemos ejemplos en la misma palabra. Lo de Felipe está en Hechos 8:39, que el hermano Tani lo habló ahorita, y tenemos esos ejemplos claros en la palabra. Lo importante aquí es estar preparado. Estar preparado. Estar preparado. O sea, y Pablo precisamente, que es el que trae esta revelación que Dios se lo dio a él. Eso es así. Entonces, hay un versículo de la Biblia que yo le dije, no sé, que Pablo tuvo una experiencia similar, porque mira, en 2 Corintios capítulo 12, versículo 2 al 4, él dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones, a las revelaciones del Señor. Él dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, dice, sin el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo, dice, conozco a tal hombre, sin el cuerpo no lo sé, y Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabra inefable que no le fue dado al hombre expresar. Ahora, yo me pregunto, ¿verdad? No es que lo hice así, y siento la presencia señal, ¿será que Dios le dio esa oportunidad de tener esa experiencia? Yo me pregunto, ¿verdad? Porque Él es el que trae esa revelación, porque nos habla que hay un misterio, es algo que estuvo oculto hasta ser revelado en ese momento. Así mismo. Entonces, los hermanos que nos están escuchando, como te dice el pastor José Molina, lo importante es que nosotros estemos preparados, porque hermano, la Biblia nos dice que la hora, el día y la hora nadie lo sabe. Así es. Pero Jesús nos habló de que nosotros íbamos a conocer los tiempos y nos dio el ejemplo de la higuera. Que eso explique, y Israel juega un papel importante en eso. Así es. Que esa es la señal más poderosa de eso. Si hay una parte en el ámbito profético, es Israel. Tenemos que estar mirando a Israel, lo que está sucediendo ahí. Porque ¿sabe qué? La atención de Dios se va a volver directamente a Israel. Israel va a ser, en esos 7 años de tribulación, va a ser el centro de atención a nivel mundial. O sea, va a ser así. Y específicamente en los últimos 3 años y medio, según Daniel, Dios está bregando con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no aceptó a Jesús cuando vino. Así tenía la palabra de Dios ahí, tenía las profecías, tenía a Isaías. Entonces, más vino y no lo recibieron. Ellos esperaban a Jesús de otra manera. Y por eso nosotros tenemos que estar pendientes en el aspecto profético. El Señor nos dice que no menospreciemos la profecía. Hermano, no le coja miedo a la profecía. Si puede leer la Biblia se interpreta ya mismo. Y el mismo Daniel interpreta el libro de Apocalipsis. Y hay hermanos que me han dicho a mí, es que yo no quiero, me pone nervioso esos temas, pero mira, es que ahora que tú tienes que estar, dice que nosotros, esa es nuestra esperanza gloriosa, esa es nuestra experiencia gloriosa, hermano. Todo eso que estamos viendo ahora en Irán, usted ve una invasión a Irán y usted dice, mira qué abuso, mira qué esto, mira, Israel pasó. Israel cuando la destruyeron en el año 70 estuvo solo. Y el Señor le había profetizado, como tú hablaste al principio, Mateo 24, que Jesús le contestó otra pregunta a los discípulos, ¿cuándo se dan estas cosas? ¿Cuál es la señal de tu venida? Y cuál es el fin de este siglo. Entonces, Jesús, ahí mucho ese capítulo 24 contesta esas 3 preguntas, cosas que sucedieron ya, cosas que están sucediendo ahora y cosas que van a suceder. Entonces, usted tiene que estar pendiente, como dice el pastor Molina, que esta es la hora de nosotros estar pendientes, porque si nosotros sabemos lo que está pasando, como yo hablé de Ucrania, esa Rusia invadiendo, la palabra habla proféticamente el libro 38 y 39 de Ezequiel, de que va a haber una invasión que va a ser contra Israel, y ahí es básicamente donde, ahí es que antes de eso, porque la Biblia habla, como tú hablaste muy bien, habla de juicio de Dios, habla de sello, de copa y de trompeta. Pero cuando eso suceda, la iglesia no va a estar aquí, porque Dios nos va a librar de la ira. Y tú hablaste de 2 ejemplos, que fue Noé y fue de los... Dios nos va a librar del juicio, pero habíamos hablado del principio de dolores, que es lo que nosotros estamos viendo ahora mismo. Así es. Estamos viendo cosas que Dios no va a pasar a la iglesia por los juicios que tiene, pero la iglesia ha pasado por tribulaciones. Entonces el pueblo de Israel, ahora mismo, esto es bien interesante. Israel tiene un puntito. ¿Cómo es posible? Si ahora mismo Rusia atacando con esta persona, usted puede hablar donde habla el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, donde todas las naciones van a ir contra Israel. Así es. Que viene, habla de Gog y Magog, que se dice que significa, las palabras tú lo viste en una predicación en la iglesia, lo que significaba, todo el escenario está ahí, para los países que están ahí. Así es. Lamentablemente, hermano, Estados Unidos no se ve en ninguna parte ahí. Y lamento, ¿verdad?, que Estados Unidos, tú puedes hablar sobre eso, de la importancia de nosotros conocer los tiempos, de conocer lo que estaba hablando de Israel, que es el celo de Dios. Así es. Jesús dijo, ¿verdad? Nadie sabe ni el día ni la hora, pero cuando el tiempo esté cerca, conocerlo. O sea, el conocer los tiempos es mandato del Señor, que nosotros tenemos que estar pendientes a eso. Y cuando vemos a Israel, que ya regresó,
Exacto. regresó nuevamente, es toda una nación que prácticamente no tiene que envidiarle a nadie en tecnología, en agricultura, todo lo que usted se pueda imaginar. Tienen para repartir. Y militarmente Y está militar tiene una aviación que la mejor del mundo. eso es así. Estados Unidos se ha atrevido a decir que es a la par con ellos, porque ellos tienen los mismos aviones prácticamente. Sí. Así que vemos un avance, o sea, vemos la higuera que ha reverdecido, importante, quiero que ha lo vean. reverdecido nuevamente, y sabe que ellos están buscando paz a como del lugar. Y Jesús dijo unas palabras, ¿verdad? No recuerdo el verso ahora, ¿verdad? Que él le dijo que él había venido en nombre del Padre, ¿verdad? Y no lo habían recibido, pero si otro viene, Sí, que cuando lloró entró que dijo que ustedes no conocían, porque no conocen los santos. otro viene en su nombre, Y ustedes lo lo van a van a recibir. recibir. Entonces, ese que van a recibir Exacto. va a ser el anticristo, es el que le va a poner el plan de paz que ellos están buscando, y se va a cumplir la palabra que cuando digan paz y prosperidad vendrá sobre ellos destrucción repentina. Así va a ser. Ahora nosotros tenemos que estar pendientes a esos eventos, y vemos como ya Israel ya cada vez se están uniendo más naciones yendo en contra. Tan reciente Rusia, aún estando en esta situación de invadir Ucrania, dio quejas de que Israel, que tenía planes de hacer un desarrollo de casas en la área cerca de los altos del Golán, pues ya Rusia se expresó públicamente de que esa parte le pertenece a Siria, Ok. cuando los altos del Golán también es parte de Israel. Pero ya vemos cómo se siguen uniendo esos protagonistas Exacto. que hablan en Ezequiel, que son otros. Usted no va a escuchar a Estados Unidos en profecía de últimos tiempos, y muchos analizan que dos cosas pudieran pasarle a Estados Unidos. Exacto. Uno es que se vaya a aislar del mundo entero, cosa que yo tengo mis dudas en eso. Yo también. Tengo mis dudas que se vaya a aislar. O la segunda, que vamos a decir en puertorriqueño, los revienten. Porque sabe que de la manera que va, ese país está siendo destruido desde adentro, adentro. Lo están socavando, pero por todas partes. Hay como una competencia entre los políticos que están ahí de turno, que tirar leyes, destruir la educación, destruir hasta la parte militar, que ya los anuncios que tienen para reclutar soldados lo que dan es vergüenza. Bueno, cayendo lo más bajo posible. Pero ¿qué nos está diciendo esto, hermano? Que nos preparemos. Que nos preparemos porque el capítulo 13 de Apocalipsis habla de un personaje llamado el Anticristo, esta persona que va a venir a operar, ¿verdad?, con todo el poder del diablo, y dice la palabra que va a tener autoridad sobre toda lengua, tribu, lengua y nación. Así que ¿cómo es posible que va a tener autoridad total prácticamente, y Estados Unidos va a estar como en un pedestal especial sin que nadie lo toque? No, eso no va a ser así. Todo se tiene que ir a un nivel para que él pueda operar. Amén. Y proféticamente, mira, las naciones que habla ahí, la Biblia de Apocalipsis y Daniel, los personajes principales que vemos ahora mismo en el mundo, que es China, Así es. es Rusia, que decían que había muerto la Unión Soviética de las 15 provincias, pero básicamente ustedes pueden ver lo que está pasando ahora. Y básicamente en Europa, pueblos de Europa, lo que se hablan, va a haber una unión de esos pueblos de Europa con un ejército, y no sabemos de las dos situaciones que pueden pasar que tú mencionaste, como que forme parte también de esa forma, porque ya está decayendo como nación importante. Así y usted dice, pero ¿cómo va a ser imposible? Mira, la Biblia se va a cumplir. Así es. Y lamentablemente el pueblo americano, el pueblo de Estados Unidos, le ha dado la espalda a Dios, básicamente a los líderes. Han sacado la oración de la iglesia, y básicamente todo el nuevo orden mundial, básicamente ya se han convertido en Estados Unidos, básicamente son socialistas, un socialismo. Así es. Así es. Mira, está todo cumplido, hermano, y yo quiero que usted sepa que todo está cumplido, y nosotros tenemos que estar pendientes a estas cosas. Lea la Biblia, como dijo él, capítulo 24 de Mateo, capítulo 21 de Lucas, el libro de Apocalipsis se explica, y el mismo cuando habla de las iglesias que critifica, pero cuando empieza a hablar de los caballos, te habla de los sellos, cuando rompe el sello, que básicamente el caballo blanco, que muchos dicen, mira, ese es Jesucristo, pero no, básicamente estamos hablando del anticristo, porque viene a traer una paz. ¿Qué estás diciendo ahora el mundo? Mira, ¿quién va a arreglar esto? Dicen, ¿quién va a detener a Putin? Putin. Están en busca de ese líder que Exacto. va a aparecer, así va a aparecer en su momento, porque no puede revelarse el anticristo cuando él quiera, va a ser cuando el que lo detiene lo suelte, entonces eso va a poder manifestar. Pero ¿sabes qué? El anticristo va a operar como lo que llaman como 10 reyes, 10 gobiernos, o 10 regiones.
No, y que va a solucionar, ahora mismo estamos a punto de una tercera guerra mundial. Y están buscando quién soluciona, de qué forma milagrosa que no suceda una guerra nuclear, porque será devastadora. Y básicamente eso va a suceder cuando usted vaya donde Israel, que habla de que van a... Bueno, no se asuste, hermano. La iglesia va a ser levantada antes de los juicios. Pero no se asuste si empezamos a ver esos principios de dolores que estamos viendo ahora. ¿Pero por qué es importante saber eso? Porque usted le puede avisar a su amigo, a su hermano, a su vecino, a su familiar. Usted le dice, mira, eso que está pasando ahora mismo, que tú está pasando, eso de Ucrania, eso no es nada. Cuando vayan entonces contra Israel, que tú puedes ver que ahora mismo la nación, que todo el mundo le abuso, mira, Israel lo dejaron solo. Básicamente con la brega en el año 70 después de Cristo, y en Alemania que mataron más de 6 a 8 millones de judíos y no podían cómo meter mano, murieron. Tú sabes que esperar que mataron 8 millones de judíos para entonces cuando lograron intervenir por la Segunda Guerra Mundial. Hermano, entonces ¿qué pasa? Cuando ellos regresan en el 48, lo que tú estabas hablando, que hablar de la señal de la higuera, porque esa es la señal, que ese es el mayor milagro, hermano, como una nación después de 2000 años, con su cultura, con su religión, que Dios la trajo otra vez y Dios había profecía de que iban a volver en el 48. Entonces muchos interpretaron una generación 40 años. Tú buscas el Salmo 90, te habla de una generación que será hasta 80 años. Y si estamos ahora mismo, ellos están ahí 73 años. Ya nos estamos diciendo, ¿verdad? 73 años, la Biblia te habla de 7 años. Dios puede extender, ¿verdad? Esa misericordia, no sabemos cuándo, pero estamos en unos tiempos que es de nosotros amar su venida, hablar de ella, orar, prepararnos como las 10 vírgenes, que no nos sorprenda. Pues que hay un versículo que dice que para que no nos sorprenda, ¿verdad? Que no que no nos sorprenda ese día como si fuera un ladrón. Amén. O sea, sino que no estemos en tiniebla, que estemos en luz. Eso cada cuerpo, lo que hablé al principio, ¿verdad? Las doctrinas esenciales. ¿Qué es lo esencial? Jesús en tu corazón. Amén. Arrepentimiento genuino. Sabemos que todas esas cosas se van a cumplir. Tenemos Israel ahí, como ese reloj de Dios, las cosas que están pasando. Como vemos que ya esos protagonistas que van a invadir ya se están activando. Ya se ve que en Estados Unidos, que antes era bien pro Israel, está dando la espalda, ahora mismo se está llevando a cabo unas reuniones con relación al programa nuclear de Irán. Que ellos van a hacer lo que les dé la gana como quiera, pero ¿sabe qué? Ellos lo que quieren que le suelten, porque ellos van a tener acceso inmediato a unos 90 billones de dólares. No millones, billones. ¿Y sabes qué? Eso inmediatamente lo van a utilizar para los grupos que ellos tienen, para seguir atacando a Israel. Y ahí se expresó el Departamento de Defensa de Estados Unidos que Irán ya tiene alrededor de, creo que son 3.000 misiles balísticos. Ya los tiene. Pero vemos, ¿verdad? Porque ellos son parte de ese grupo que va a invadirle. Ellos son el Persia y ese es Irán. Pero ¿sabes qué? Ahí va a entrar Dios a defender personalmente a Israel. Él se va a llevar la gloria, no se la va a llevar a Estados Unidos ni nada. Él personalmente, porque él va a pelear por ellos. Mira, y ahora que trae eso, en el 48, tan pronto pusieron a Israel como Estado, a la hora ya las naciones estaban atacando a Israel, pero no lo querían allí porque lo odiaban. Y Dios milagrosamente, ellos salieron victoriosos. Y después creo que fue en el 52 otra vez, volvieron contra él y no pudieron. Pero siguieron insistiendo y en el 67 se unieron todas esas naciones, Egipto, Siria, no me acuerdo ahora a otro papel. Y Dios le dice que es la guerra milagrosa que Dios lo defendió, ahí lo defendió él. Cómo ellos gozaron básicamente todo ese ejército. Y ganaron y conquistaron más terreno todavía. Hasta que las naciones dicen, no, espera, no siga ahí. Porque Dios está ahora y Dios va a bregar con el pueblo de Israel porque lo prometió. Así es, lo prometió. Y es importante lo que tú estás hablando. Todas las minas están armadas nuclear, bombas atómicas nucleares. Ya no es como la Segunda Guerra Mundial, una bomba atómica que tiró Estados Unidos, que ya todas las naciones, y China, Rusia, Israel también tiene. Y Israel Molina habla de un protocolo Sansón, que ellos te dicen que ellos no van a dejar, no es que va a suceder así, pero sabe que Sansón llegó un momento dado que ellos van a defender. Ellos tienen bombas nucleares, y quizás Sansón hizo pues a los enemigos, que es un tipo de suicidio, donde tumbó la muralla y murieron por el enemigo. Y mira, toda esta orden. Y otra cosa maravillosa que hemos visto en la página de las proféticas, y es que la Biblia te habla del dragón, te habla de la bestia, te habla del falso profeta, pero te habla de que ya está encaminando, de que ahora todas las religiones, lo que le llaman una ONU religiosa, o sea, no sabe la Organización de las Naciones Unidas, pero ya inclusive alguien de Israel habló de que el Papa fuera que dirigiera, que unir todas las religiones. O
sea, musulmanes, católicos, hermano, eso está ahora mismo, el que está preparado. Está en la profecía ahí. Está en profecía. Todo está ahí, hermano. Y está todo ahí, porque el anticristo va a establecer un gobierno político, financiero y religioso también. Y va a ser la religión que él diga, no la que piensan mucho. Así que así va a ser, que todo se agrupe en uno. Y ahora mismo la iglesia de Jesucristo, para los planes que tiene la ONU y todo, nosotros somos un dolor de cabeza para ellos. Cogerlo. Nosotros ya no somos compatibles con los planes de ellos. Nosotros nos mantenemos en lo que es la palabra de Dios. Pero vemos como todo se está ubicando en su lugar. Todas las profecías están tomando lugar. Y te digo, hermano querido, no le tengas temor a leer el libro de Apocalipsis y todo lo que está profético en la palabra, porque una tercera parte de la Biblia son profecías de los últimos tiempos. Correcto. Y es esperanza, porque cuando leemos el final del libro, ¿sabe qué? Ganamos. Y ¿sabe qué? El Señor envió al Espíritu Santo para ayudarnos. Y la palabra establece que si estamos faltos de sabiduría, que la pidamos a Dios. Y cuando yo estoy leyendo un libro que tal vez no puedo entender mucho, mire, Señor, dame la sabiduría para entender esta palabra, estas profecías que están aquí. Y ¿sabes qué? Va a estar el Espíritu Santo dándote guianza, porque la palabra nos enseña que la unción nos enseña. Sí. Así que hay que aprender, simplemente es meterle mano, vamos a leer, vamos a estar preparados, y al todo el que usted pueda, exhórtelo a venir al Señor. Eso es importante en este momento. Sí, porque sí, nosotros queremos que el Señor venga a buscar, pero el Señor nos tiene aquí para que nosotros seamos que avisar, porque el Señor dice, evangelicen y discipulen mientras yo regreso, parafraseando. Entonces, sí. Tanto es así que nos da esas instrucciones, dice que será predicado el Evangelio a todo el mundo. Mira, las comunicaciones ahora mismo, estos recursos, los estamos utilizando para que una persona que escuchen al Señor, porque sí. Va a haber persecución. Entonces sí. La gente dice, no, nosotros vamos a estar allá en el cielo, porque no va. Mira, si puedes ver al Medio Oriente, la iglesia que está haciendo está perseguida, en Rusia mismo, ahora esto puede haber, y en básicamente en muchos sitios, y a nosotros en Estados Unidos, el ser creyente ya básicamente ha cambiado. Estamos experimentando de manera sutil, sí. Pero está habiendo persecución. Eso es así, eso viene. Y así que la misión que Dios le dio a la iglesia no está cancelada. Tenemos que seguir predicando el Evangelio, anunciando a Cristo hasta que suene esa trompeta. No nos podemos detener. Ahora va a llegar el momento que sabe que la iglesia ya no va a estar. Es la realidad. Y exhortamos, si estás viendo este programa y no conoces al Señor, arregla tu vida con Dios lo más pronto posible. Acepta a Cristo como tu Señor y Salvador, arrepiéntete genuinamente, ponte a caminar, ¿verdad?, conforme a la palabra de Dios. Nosotros vamos a estar aquí dando este mensaje hasta que suene la trompeta, porque la misión que Dios le ha dado a la iglesia no se ha cancelado. No estamos para escondernos, más bien el Señor dice, cuando veamos estas cosas, ergíos vuestras cabezas, o sea, no enterrarlas, levantarla, porque nuestra redención está cerca. Amén. Amén. Gracias, pastor. Básicamente ya tenemos como 45 minutos al aire. Me gustaría hablar de esos temas que ustedes pueden beneficiarse, por ejemplo, qué significan los caballos del caballo Apocalipsis, los 4 caballos Apocalipsis, los sellos. Que usted conozca eso. No es para tener un conocimiento meramente intelectual, hermano, es para conocer los tiempos y que nosotros estemos preparados, porque a veces en situaciones difíciles así es que como el pueblo de Israel en el desierto, hay muchas personas lo que hacen, pues se acercan al Señor y son fértiles. En la Segunda Guerra Mundial, cuando pasó con lo de Japón, si no me equivoco, yo no sé si fue MacArthur, no me acuerdo ahora, que dijo, le decía a Estados Unidos, evangelicen, está fértil para evangelizar, manden misioneros. Hermano, solamente creo que fueron 4 misioneros, y ahora es la forma que nosotros orar por esos cristianos en Ucrania, ¿verdad?, que pueden evangelizar en ese momento. Pero nosotros aquí, lo que estamos viendo ahora, que lo vemos de lejos, eso se va a acercar acá en los tiempos proféticos, y orar que Dios nos dé el tiempo, ¿verdad?, como lo dijo el pueblo a Noé, para que nosotros hablemos a nuestra familia, pero bueno, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestra familia, en la iglesia, que se hable de esto, porque ya si no se habla de esto, de la venida del Señor, y muchos lo encabetaron, y se cree que ya esto no. Si Jesús prometió que venía en la primera guino, él dijo que el capítulo 14 de San Juan dice, vendré otra vez. Él lo dijo. Como tú dijiste, los ángeles lo confirmaron después. Así es. Y en Apocalipsis, Jesús mismo lo habló de que él viene, entonces dice, vamos a decir lo mismo, dice, Señor, ven, Señor Jesús.
Amén. Ven, Señor Jesús, que Ven, estemos Señor preparados. Jesús. Amén. Yo quiero que tú ores, ¿verdad? Por personas que hayan, que aunque no lo... que porque quieran recibir al Señor como su único recibo salvador, hermano, y que usted no conoce al Señor, mire, esto no es un cuento de hadas. Yo tengo libros ahí que son seculares, que hablan hasta de platillo de ovni, de que dice que va a venir una gente de otro planeta a llevarnos de aquí porque para salvarnos de una hecatombe, una guerra nuclear. Libros seculares que yo compré de muchos años atrás. Los hay. Entonces vienen preparando también una explicación cuando miles y miles millones de personas desaparezcan, ¿qué explicación le van a dar? ¿Entiendes? ¿Qué le van a explicar? Siempre le van a dar que invitaron una bomba nuclear, que eran los más fanáticos, vinieron y los llevaron. Pero usted que no conoce al Señor sepa es que el Señor vino a llevar a su iglesia. Todavía hay tiempo todavía, como no es, para que usted acepte al Señor. Y que y cuando vea que desaparecer, mira, es que un grupo de personas, Jesús vino a buscar su iglesia. Y hermanos, si lo que estamos viendo ahora, lo que usted viendo en Ucrania, eso no es nada con lo que describe el libro Apocalipsis, que va a suceder una gran tribulación. Sí. Y a medida que la venida del Señor se acerca, esto se va a poner más fuerte en la realidad. No se va a poner más claro, va a estar más oscuro. Y Dios está permitiendo que este mundo se siga viendo cada día más insoportable. Primero, para ver si aquellos que aún no han mirado hacia el Señor, ¿dónde es su mirada? A Jesús. Y aquellos que tal vez tienen un pie dentro de la iglesia y como que un afuera, que están como en una doble vida, arreglen su vida con el Señor. Y que lean capítulo 25 de Mateo, lo que Así significa es. la 10 viene. Así es. Así que si estás escuchando y no conoces al Señor, quieres recibirle en este momento, voy a hacer esta oración ahora. Gracias. Puedes repetirlas conmigo donde quiera que te encuentres. Amado Dios, vengo delante de ti. En este momento yo me arrepiento de todos mis pecados, de toda mi vida pasada, y en esta hora yo acepto a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Te pido que me selles con tu Santo Espíritu y escribas mi nombre en el libro de la vida. Amén. Amén. Hermano, Dios le bendiga. Gracias por sintonizar. Lo que van a ver esto posteriormente que va a estar reproduciéndose. Y yo lo voy a compartir con otras páginas y lo vamos a subir a YouTube para que puedan ir a la página Dani Guzmán y puedan ver las predicaciones, los estudios que el pastor José Molina ya ha dado. Están en YouTube, los que están nuevos por salir. Y él nos va a seguir, hoy quisimos estar juntos, pero él va a seguir trayendo lo que el Señor ponga en su corazón, que en la línea como es vida cristiana y los primeros pasos de la fe, pero vida cristiana y discipulado. Y nos estamos discipulando ahora mismo, conociendo, que para que no nos coja por sorpresa. Dios la bendiga y acuérdense, el jueves que viene van a estar con el pastor José Molina. No sé si estará en vivo o lo grabará o qué tema va a traer, pero él lo va a informar en la semana. Amén. Y Bueno, Dios les bendiga y gracias por todo. bendiciones. Bendiciones.